Y esta palabra he titulado yo Transformados para su gloria. Transformados para su gloria. Y vamos a orar primeramente, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo Todopoderoso, Señor, gracias te damos por tu amor y tu misericordia, por tu palabra, Señor, porque dependemos de tu palabra. Es nuestro pan espiritual, Señor, sabemos que tú eres el pan, sabemos, Padre Santo, que tú nos bendices a través de tu palabra, Señor. Te pido que esta palabra que has enviado hacia nosotros, Señor, y que has puesto delante de nosotros, Señor, que sea de bendición, Padre. Quita todo lo que estorba, quita toda distracción, quita todo lo que esté ahí estorbando para que fluya tu bendición, para que fluya tu conocimiento y lo que tú quieres que hacer el día de hoy en nuestros corazones sea prosperado, Señor. Gracias te damos por tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bien, hermanos, pues yo he titulado a esta palabra que hemos preparado para ustedes, Dios puso en mi corazón, se llama Transformados para su gloria, transformados para su gloria. Amén. Hermanos, vamos a leer primeramente en 2 Corintios 3:18, dice la palabra así: por tanto nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu Santo. Somos transformados a su misma imagen por la transformación y vamos de gloria en gloria siendo transformados, ¿verdad? Y traigo otra versión, la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice así: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Hermanos, aquí nos habla la palabra de Dios que somos transformados a la imagen del Señor Jesús, hasta la altura del varón perfecto. Somos transformados. En este capítulo de 2 Corintios 3 habla del nuevo pacto que hay. Habla de que anteriormente la ley que fue revelada a Moisés fue para mostrar el pecado, qué era lo que era el pecado y cuál nos deberíamos de alejar. Pero tristemente, pues no nos quitaba ese velo, ¿verdad? Teníamos que tenían que acceder a través de un sacerdote al trono de gracia. Sin embargo, el nuevo pacto con Jesús, ese velo es quitado. Habla del velo que fue puesto a Moisés. Moisés fue llamado a ir a la montaña a hablar con Dios y recibir la ley, ¿verdad? Y él decía: vamos pueblo, vamos juntos todos. Y el pueblo dijo: nosotros nos quedamos aquí, no queremos ir, se ve allá muy alto, se ve allá que hay muchos relámpagos, mucha luz, mucho sonido. Y ciertamente ve tú, Moisés, y ahí nos dices qué es lo que el Señor quiere darnos, ¿verdad? Entonces trae la ley y se puso un velo Moisés porque el reflejo que tenía de haber estado en la presencia de Dios, el reflejo que tenía no dejaba ver a las personas. Entonces ese reflejo evitara que lo vieran, le pusieron un velo para que no les reflejara la luz y pudieran ver. Entonces, hermanos, ahora Pablo está aquí hablando de que ese velo ha sido quitado y nosotros podemos tener acceso a la gloriosa majestad del Señor, ¿verdad? Podemos tener, ese velo ha sido quitado y ha sido revelado a nosotros, ¿verdad? Dice: así que todos nosotros, a quienes se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Nosotros la podemos ver y esa luz de Jesús viene a nosotros y es reflejada hacia los demás también, ¿verdad? El Señor, quien es Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él en la medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Hermanos, nosotros tenemos una oportunidad, ¿verdad? Que ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahora el Espíritu de Dios está obrando en nosotros, ¿verdad? Normalmente
queremos que todo sea transformado en algo rápido. Normalmente el proceso de transformación queremos conseguirlo muy rápido. Sin embargo, pues sabemos que hay un proceso, ¿verdad? Cuando nosotros deseamos algo, anhelamos algo, queremos que pase y suceda inmediatamente. Más sin embargo, muchos no queremos ir por el proceso, ¿verdad? Cuando deseamos llegar a alguna meta, la queremos obtener lo más pronto posible, pero sabemos que no es así. Y es así también el proceso de transformación. Resulta que nosotros le abrimos las puertas de nuestro corazón al Señor Jesús. Él viene a nuestras vidas y llega y empieza una transformación, ¿verdad? De repente al conocerlo, pues traemos una euforia por haber conocido la paz de Dios, por haber conocido el poder de Dios, y a veces llegamos nosotros tan destruidos, tan desbaratados, con tantas cargas, que cuando se las damos a Jesús, cuando Jesús es manifestado en nuestra vida, tenemos una euforia, un ánimo, tenemos un amor por el Señor, ¿verdad? Se dice que estamos en la etapa del primer amor, ¿verdad? Y bueno, pues vamos en un proceso. El Señor Jesús, en su poder y su misericordia, nos quita cosas que nos están siendo de mucha carga, de mucho dolor, ¿verdad? Empieza a transformar nuestra vida, se empieza a reflejar el amor de Dios en nosotros, se empieza a reflejar el poder de Dios en nosotros, de tal manera que la gente empieza a ver cambios en nosotros, ¿verdad? Entonces es un proceso. Sin embargo, pues tenemos que ser pacientes con ese proceso. Si yo estoy en la etapa de primer amor, pues puedo seguir en las siguientes etapas de la transformación sin dejar el primer amor, ¿verdad? Pero muchos no avanzan tan rápido, muchos se quedan ahí, muchos se empiezan a alejar. Jesús lo dijo, no es cosa mía. Él dijo que la semilla de la palabra cae en diferentes tipos de terreno. Cae al lado del camino, cae en el camino, pero hay semilla que cae en buena tierra. La que cae al lado del camino, pues cae entre piedras y no hace raíz, y la palabra de Dios no crece fuerte ahí, porque llegan las primeras pruebas, las primeras dificultades al caminar con Jesús, que no se agarra bien la plantita y no tiene raíz profunda. Pero pedimos al Señor que seamos buena tierra, ¿verdad? Él puede hacerlo y nosotros tenemos que estar dispuestos. Amén. Y viene en 2 de Pedro, capítulo 1, de 2 al 3, dice esta palabra: gracia y paz os sean multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Es un versículo que me bendice mucho, porque podemos aspirar a más gracia a través del conocimiento, pero esa gracia, Dios nos ama a todos por iguales, sino que nosotros, al conocer el corazón de Dios, al conocer el corazón de Jesús, vamos alineándonos a la manera que Él quiere que vivamos, y vamos recibiendo las bendiciones, vamos consiguiendo las promesas, vamos consiguiendo ver esa manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces dice: gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Hermanos, y bueno, pues vamos caminando en el proceso, vamos caminando y se nos van presentando dificultades y vamos poco a poco caminando, y ahorita les voy a compartir un ejemplo de cómo va un proceso de transformación en nuestro corazón. Y es un proceso que bueno, ahorita lo voy a compartir. Vámonos al libro de Segunda de Reyes 4, del 8 al 17. En la primera parte del capítulo 4 hablábamos de la viuda
y el aceite, el aceite de la viuda. ¿Se acuerdan? Aquel milagro que hizo Eliseo a la viuda que estaba endeudada, que los acreedores querían llevarse a sus hijos para pagar la deuda, y que le dijo, ¿qué tienes en casa? Y dijo, pues no tengo nada más que una vasija de aceite. Y entonces le dijo Eliseo, pues ve y pide prestado vasijas vacías, no pocas, y llena ahí el aceite, vacíalo, y luego después véndelo, y paga tu deuda, y con el resto vive tú y tus hijos. Bueno, pues enseguidita está esta historia que nos bendice mucho, y habla de una mujer, es una mujer sunamita. Vamos a leer, dice verso 8, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y una mujer importante que ahí vivía le invitó insistentemente a que se quedara a comer. Cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Entonces la mujer dijo a su marido, mira, yo sé que este que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, pongamos ahí una cama, una mesa, una silla y un candelabro, para que cuando él venga a visitarnos se quede en él. Verso 11, aconteció que un día vino él por allí, se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado, llamad a la sunamita. El criado la llamó, y cuando ella se presentó ante él, Eliseo dijo a Giezi, dile, ciertamente te has mostrado solícita hacia nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Yo habito en medio de mi pueblo, respondió ella. ¿Qué pues haremos por ella? Dijo él. Y Giezi respondió, ella no tiene hijos y su marido es viejo. Llámala, dijo Eliseo. Él la llamó y ella se paró en la puerta. Entonces Eliseo le dijo, el año que viene, por este tiempo, sostendrás un hijo en tus brazos. Ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no te burles de tu sierva. El año siguiente, la mujer concibió y dio a luz un hijo en el tiempo que Eliseo le había dicho. Hermanos, esta escritura nos habla de una mujer, nos muestra una mujer que es piadosa, que es importante, una mujer que está económicamente bien, y le dice a su marido, oye, este varón de Dios que invitamos a comer, vamos a hacerle un aposento, un cuarto ahí arriba del techo para que ahí se quede, le vamos a poner una cama, una silla, una mesa, y que ahí un candelabro, y que ahí se quede cuando venga, ¿verdad? Entonces él se quedó, y bueno, pues habla de una sierva de Dios, habla de una mujer que conoce a Dios, que ella ya está en la etapa de que conoció a Dios y ya le sirve a Dios. Habla de que hospeda a un evangelista, un misionero, lo hospeda en su casa, ¿verdad? Y lo invita a comer. Entonces ella es servidora de Dios, ¿verdad? Ella conoce a Dios, le sirve a Dios, está bien económicamente y provee para la obra. En la medida que ella puede, pues le hicieron un cuarto, lo invitan a comer y ella está bien. Podemos decir que ya pasó la etapa de que le abrió las puertas de su corazón al Señor, lo busca, le sirve y es servidora, ¿verdad? Pero aquí vemos que ella también tiene unas actitudes que es solícita y que es con esmero sirve a Dios, con esmero ayuda al profeta. Entonces, hermanos, aquí vemos que
que ella está bien. Y vamos a ver algunos puntos de este proceso tomando como base esta historia. En esta historia yo puedo decir que en esta parte de la historia ella está bien con el mundo, pero el alma no está tan bien, su corazón no está tan bien, ¿verdad? Porque le dice él, oye, tú has servido con esmero, has sido solícita, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Verdad? Nosotros sabemos que el profeta representa la voz de Dios, ¿verdad? Dios habla a través de los profetas y estaba reconocido Eliseo como un profeta importante. La mujer había detectado que que Dios estaba con él, que el Espíritu de Dios estaba con él. Y cuando le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Verdad? Ella le dijo, yo habito en medio de mi pueblo, respondió ella, yo habito en medio de mi pueblo. Quiere decir, yo estoy bien, el mundo está bien, estoy bien, ¿verdad? Pero cuando le dice el ayudante a Eliseo, no tiene hijos y su marido es anciano, entonces le da una palabra profética y le dice, el año que viene vas a tener un bebé en tus brazos. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no te burles. Sin embargo, Dios le cumple la promesa, ¿verdad? Pero aquí es donde ella muestra que había en su corazón. Ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no te burles de tu sierva. ¿Y qué estaba pasando en su corazón? ¿Qué estaba pasando en su alma? Porque ella pues estaba en la etapa de que ya estaba sirviendo a Dios, pero había algo ahí en su corazón, ¿verdad? Quizá había deseado tener un hijo y no lo había podido tener. Quizá había tenido algunas decepciones, quizá había perdido algún bebé o se había ilusionado y perdió a su bebé. No sabemos qué pasó, pero ella decía que estaba bien y que no se burlara de su sierva, ¿verdad? Al decirle eso. ¿Por qué? Porque ella ya estaba conformada con su situación. Sin embargo, el proceso de transformación de Dios a través de su Espíritu Santo no nos quiere dejar ahí. Dios te ama a ti y a mí tal y como somos. Dios nos ama tal y como somos. Sin embargo, Dios nos ama tanto que no nos quiere dejar ahí. Quiere que sigamos avanzando en el conocimiento, en la gracia, hasta la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Quiere que sea transformada nuestra vida y nuestro corazón de tal manera que podamos con nuestra vida dar gloria a Dios, que la gente pueda decir verdaderamente Dios existe, verdaderamente Dios es poderoso, a través de que nosotros lo mostremos. Y lo dice la palabra de Dios, ustedes son la luz y la sal de esta tierra, ¿verdad? La luz no se pone abajo de una mesa, sino se pone arriba para que alumbre a los demás, y cuando otros vean las obras de ustedes, glorifiquen a Dios que está en los cielos. Amén. Pero ¿qué estaba pasando en el corazón? Estaba ahí en la etapa de que el mundo todo está bien, y yo estoy bien, pero en realidad había algo en su corazón. Estaban bien su circunstancia, pero en su alma no estaba tan bien, porque ella respondió, vivo en medio de mi pueblo, o sea, yo estoy bien. ¿Por qué ella no pedía un milagro? ¿Por qué ella, si había esa situación en su corazón, por qué no pedía que se fuera sanada? ¿Por qué se conformó? ¿Verdad? En Romanos dice, no os conforméis a este siglo, sino seas transformados por medio de la renovación de tu mente. Para poder ser transformados, para poder seguir, tenemos que dejar de conformarnos con la situación. Todo está bien, vivo en medio de mi pueblo, todo está bien. ¿Sí? No, nosotros tenemos que aspirar a más. Dios tiene promesas hermosas para ti, para tu familia. Dios quiere que tú vayas por ellas y que la consigas, y que consigas todo aquello para lo que has sido, ¿no? A lo que has sido escogido, ¿verdad? Y bueno, pues
¿Alguna vez has estado así? Que ya no has avanzado, no has crecido en el espíritu, no has crecido. ¿Alguna vez te ha pasado esa situación? Yo, yo creo que Dios quiere que nosotros sigamos avanzando, quiere que nosotros sigamos creciendo en el conocimiento y en la palabra de Dios y que sigamos alcanzando otras cosas que Él desea para nosotros, ¿verdad? Eh, Nosotros debemos de seguir caminando, debemos de seguir creciendo. No quiere decir que estás mal, pero no te puedes quedar ahí. Tenemos que seguir avanzando. También Dios le habló a su pueblo cuando les dijo, el pueblo de Israel, mucho tiempo has estado en este monte, avanza hacia la tierra prometida. Entonces, hermanos, nosotros debemos de avanzar hacia la tierra prometida. Nosotros debemos de recordar las palabras que nos ha enseñado el Señor Jesús en Mateo 7, del 7 al 8, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Dios es misericordioso, Dios nos ama y nos quiere dar más de su amor, de su presencia. Y bueno, pues luego, gracias a Dios porque es misericordioso y Él sabe lo que deseamos y Él sabe, Él conoce nuestro corazón, conocía el corazón de esta mujer, conocía su deseo de tener un hijo. Un hijo representaba mucho en aquel tiempo, representaba un propósito, representaba seguridad. Si faltaba el marido, la viuda era cuidada por los hijos, la madre viuda era cuidada por sus hijos. Y hermanos, no tenía hijos, ¿verdad? Pero Dios, que es misericordioso, Él conoce tu necesidad, Él te ama y Él le cumplió en este caso la promesa que le había dado a través del profeta. Le dio un hijo. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, pero pues nosotros somos transformados, ¿sí? Por la fe. Nuestra fe es probada, nuestra fe y nuestra paciencia nos ayuda a que vayamos consiguiendo y pasando por diferentes etapas. Otra etapa es, estamos bien en el alma, pero en el mundo las circunstancias no están bien. En la primera etapa estaba bien todo, pero mi alma, había algo en mi corazón que todavía estaba ahí. Nosotros tenemos que ir y preguntarle a Dios, Señor, muéstrame qué hay en mi corazón, ¿verdad? Muéstrame, cámbiame, transfórmame, ¿verdad? Entonces, ahora en esta etapa, pues, dice aquí, pues mi alma está bien, está mejor el alma. Y vamos a ver cómo pasó a la siguiente etapa esta mujer. Vamos a leer ahora en 2 de Reyes 4, de 18 en adelante. Dice, y el niño creció. Pero un día en que vino a ver a su padre que estaba con los segadores, comenzó a gritarle, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Llévenlo a su madre, dijo el padre a un criado. Este lo tomó y lo llevó a su madre, la cual lo tuvo sentado sobre sus rodillas hasta el mediodía, cuando murió. Subió ella entonces, lo puso sobre la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta salió. Luego llamó a su marido y le dijo, te ruego que envíes conmigo a algunos de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo a ver al varón de Dios y regrese enseguida. Dice, ¿para qué vas a verlo hoy? No es luna nueva ni día de reposo, dijo él. Y ella le dijo, quédate tranquilo. Después hizo ensillar el asna y dijo al criado, guía y adelante, no hagas que me detengan en el camino, sino cuando yo te lo diga. Partió pues y llegó al monte Carmelo, donde estaba el varón de Dios. Cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, ahí viene la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella le dijo, bien.
Cuando llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies. Gisel se acercó para apartarla, pero el varón de Dios le dijo: dejadla, porque su alma está muy angustiada, y Jehová me ha ocultado el motivo, no me lo ha revelado. Ella dijo: ¿acaso te pedí un hijo a mi señor? ¿No te dije yo que no te burlaras de mí? Eliseo dijo entonces a Giezi: ciñe tu cintura, toma mi bastón en tu mano y ve. Y si te encuentras con alguien, no lo saludes, y si alguien te saluda, no le respondas. Luego pondrás mi bastón sobre el rostro del niño. Y la madre del niño dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Eliseo se levantó entonces y la siguió. Giezi se había adelantado a ellos y había puesto el bastón sobre el rostro del niño, pero éste no tenía voz ni daba señales de vida. Así que volvió a encontrarse con Eliseo y le dijo: el niño no despierta. Cuando Eliseo llegó a casa, el niño ya estaba muerto, tendido sobre su cama. Entró él entonces, cerró la puerta detrás de ambos, lloró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Se tendió así sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Luego se levantó y se paseó por toda la casa de un lado a otro. Y después subió y se tendió sobre el niño nuevamente. Entonces el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Eliseo llamó a Giezi y le dijo: llama a la tsunamita. Giezi la llamó, y cuando ella entró, él le dijo: toma a tu hijo. Apenas ella entró, se echó a sus pies, postrada en tierra. Después tomó a su hijo y salió. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, ¿qué podemos aprender de esta etapa de la tsunamita? Pues vemos cómo tiene una actitud diferente a la primera parte. Cuando no tenía el hijo decía: todo está bien. Ella sabía que deseaba un hijo, pero estaba conformada a ese siglo. No pidió por un niño, no oró por un niño, pero Dios, que conocía su corazón, le dio ese milagro de tener un hijo. Pero ahora viene la prueba. Y hermanos, cuando nosotros estamos caminando con Dios, la palabra de Dios dice que va a ser probada nuestra fe. Va a ser probada nuestra fe. Y hermanos, tenemos que saber eso. Necesitamos saber que nuestra fe va a ser probada. Necesitamos saber que todo mientras estamos en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo de carne, vamos a tener dificultades, vamos a tener oposición, ¿verdad? Pablo decía: yo hago lo que no quiero, ¿sí? Mi mente quiere hacer lo bueno, pero mi cuerpo no, porque la ley que hay en mi cuerpo es carnal, ¿verdad? Entonces, mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener pruebas, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que nuestra fe será probada por fuego. Y nuestra fe va a ser probada. Y dice en Santiago que estemos gozosos cuando estemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, ¿verdad? Para que no os falte cosa alguna. Entonces, hermanos, nosotros debemos saber que hay pruebas. Esto que está pasando ahorita, esto de la contingencia, esto del aislamiento, esto de la situación económica, sabemos que son pruebas, y sabemos que como hijos de Dios, que fuimos llamados, que le hemos abierto la puerta de nuestro corazón a Dios, que queremos hacer la voluntad de Dios, sabemos que todo obra para bien para los que son llamados conforme a sus propósitos.
todo obra para bien. Entonces también dice la palabra, no os sorprendáis cuando andar en diversas pruebas como si fuera sorpresa. Es un proceso que estamos viviendo. Sabemos que estamos aquí de paso. Sabemos que queremos terminar la carrera. Pablo dice, es una carrera que no es el que llegue más rápido, sino es el que llegue al final, ¿verdad? Que todos terminemos la carrera de la fe. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo la mujer sunamita ha cambiado su perspectiva. Ahora ella tiene una prueba, tiene una dificultad, su hijo muere, la tuvo en sus rodillas, amaba a su hijo, amaba el hijo de la promesa, tenía un propósito, tenía una esperanza, ¿verdad? Mas sin embargo, muere su hijo. Entonces va y lo pone en la cama del hombre de Dios, y yo creo que lo pone ahí porque esperaba un milagro de Dios, esperaba un milagro. Baja, me sorprende que le dice, voy con el profeta, y dice, pues si no es nada que celebrar, no es ningún día ni nada, ¿por qué vas? Dice, tú tranquilo, quédate tranquilo. No le dijo ni siquiera al esposo que su hijo había muerto. Salió corriendo a buscar, ¿verdad? Y nosotros debemos de ir a buscar a Dios, ¿verdad? Ella fue a buscar al profeta, ¿verdad? Porque el profeta le iba a hablar de parte de Dios. Sí, el profeta iba a escuchar palabra de Dios a través del profeta. Entonces nosotros creemos que Dios habla a través de nuestros pastores, nosotros sabemos que Dios habla a través de su palabra, nosotros sabemos que Dios habla a través de las circunstancias, de las situaciones y quizás de sueños a veces también. Y sabemos que Dios está comunicando con nosotros. Ella fue y buscó a Dios, ¿verdad? Ella fue y buscó a Dios y le dijo a su criado, vente, no te detengas, vamos hacia adelante. Le dijo el siervo de Eliseo, le pidió a Eliseo que se adelantara. Le dijo ella, todo está bien, ¿verdad? ¿Está bien tu hijo, tu esposo, todo está bien? Dijo ella, todo está bien, ¿verdad? Porque ella ya estaba en otra etapa, sabía que pues todo está bien, todo dependemos de Dios, que Dios tiene el control, que Dios es soberano, que Dios tiene un propósito hermoso. A veces nosotros cometemos el error de preguntar, ¿por qué? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué a mí me sucedió esta situación? ¿Verdad? Lo que deberemos de preguntar es, ¿para qué? Dios, ¿qué quiere enseñarme con esta situación? Hermanos, en esta circunstancia cada vez son más los familiares que vamos viendo, los amigos que vamos viendo que se están contagiando, inclusive algunas personas que conocemos han muerto por esta situación de la pandemia. Y sabemos que es difícil, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que hacia dónde vamos. Nosotros sabemos quién nos levanta, de quién dependemos, cuál es el propósito que tiene Dios para nuestra vida. Nosotros confiamos en Dios porque Jesucristo ha vencido hasta la muerte. Podemos andar de gloria en gloria y de victoria en victoria porque sabemos de quién dependemos, conocemos el corazón de Dios. Y esta mujer dice, todo está bien, ¿verdad? Aunque su hijo había muerto, ella confiaba en Dios. Ella esperaba un milagro, ¿verdad? Ella fue y buscó y trató y tocó puerta y fue con el varón, ¿verdad? Entonces le dijo el varón de Dios, le dijo a su criado, ve y le pones aquí el bastón ahí al niño, pero ella dijo, no. Yo, francamente, la fe de ella era de que fuera el varón de Dios. Como quiera el siervo se fue, pero no funcionó, ¿verdad? Dijo, el niño no despierta. Entonces fue el profeta y fue y subió, cerró la puerta y estuvo algunos médicos hay comentarios que yo he visto de médicos, dicen que probablemente fue un golpe de calor o que le dio una situación en su cerebro, que lo que pasó
Dice, se cree que el hijo de la mujer tsunamita murió de inflamación cerebral producida por una insolación, ¿verdad? Se cree también, algunos por ahí comentarios que vi sobre este texto es que pues Eliseo le dio respiración de boca a boca. No sabemos qué hizo él, pero fue un milagro de Dios que lo resucitó. Fue un milagro de Dios que lo sanó. Entonces la mujer tsunamita se postró en sus pies también y luego tomó a su hijo. Dice, apenas entró ella, se echó a sus pies, se postró en tierra, después tomó el hijo y salió. Y hermano, pues nosotros vemos cómo fue una actitud diferente, buscar a Dios, tratar de hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios, clamar a Dios, ¿verdad? Y ahora sí pidió, tocó la puerta y buscará, ¿verdad? A través de, por ejemplo, Jairo con su hija, o las hermanas de cuando Dios resucitó a Lázaro, Jesús lloró con las hermanas. Las hermanas estaban pensando que sí iba a resucitar allá en los cielos, ¿verdad? Pero Jesús se manifestó ahí, ¿verdad? Y hermanos, nosotros tenemos que descansar en Dios. Dios es soberano, Dios tiene un propósito para cada situación. Nosotros debemos de confiar en Dios. Es por medio de la fe y por medio de la perseverancia que nosotros somos transformados, ¿verdad? Nosotros somos transformados. Hermano, ¿en qué etapa estás tú? ¿En qué etapa estás tú? ¿Verdad? Ya estás claro que en este mundo estamos de paso, que no vamos a, que nuestra meta no es ganar el mundo, sino ganar la vida eterna. Está claro que nosotros, las pruebas nos ayudan para bien, la situación que pasa nos ayuda bien, todo obra para bien para los que aman a Dios. Nosotros tenemos que estar conscientes de que nuestra fe va a ser probada, y por medio de la fe, por medio de andar en el Espíritu, por medio de todo lo que Jesús nos enseña, podemos ser transformados. Dijo Jesús, separados de mí, nada podréis hacer, ¿verdad? Y pues esta mujer pasa a la siguiente etapa, a la etapa de confianza en Dios y obediencia a Dios. Nosotros tenemos que ser obedientes a Dios, ¿sí? Nosotros debemos ser obedientes a Dios. Dice Juan 14:23, esta es la siguiente etapa. Permítame un segundito. Vamos a leer la palabra y dice, nos vamos a ir, vamos separándole ahí en 2 de Reyes capítulo 8, nos trasladamos al capítulo 8, verso 1. Permíteme un segundo. Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Cuando tú has experimentado la victoria de Dios en tu vida, cuando tú has experimentado la mano de Dios en tu vida, cuando tú has visto la mano poderosa de Dios librándote de las dificultades, viendo cómo vas caminando con Dios y Él se va manifestando, empiezas a vivir una fe al máximo, ¿verdad? Y bueno, viene la obediencia por amor a Él. Dice Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él,
y haremos morada con él. Y vamos a Segunda de Reyes, capítulo 8, versos del 1 al 2. Habló Eliseo con aquella mujer a cuyo hijo le había revivido y le dijo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado al hambre, la cual vendrá sobre esta tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Ella y su familia se fueron a vivir durante 7 años a tierra de los filisteos. No se ve en esta porción en estos versos, no se ve que ella preguntara ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Para qué? ¿Qué quieres qué me quieres hacer? ¿O qué hay que aprender? Ella no preguntó nada, ella fue obediente, le creyó a Dios y fue obediente. Tomó toda su familia, toda la familia completa, dejaron su casa, dejaron sus tierras, dejaron su parentela y fue a vivir a tierra extraña, fue a vivir a otro país, ¿verdad? A la tierra de los filisteos. Y hermanos, vemos cómo ella obedece, ¿verdad? Y entonces esa es en la etapa que nosotros también tenemos que estar ahí. Te digo, pasas de una etapa a otra, pero tienes que continuar en tu primer amor, tienes que continuar creyendo la palabra de Dios, tienes que continuar en todas las etapas y tienes que obedecer al Señor. Algunos tenemos dificultades con esta palabra de obedecer, ¿verdad? Pero hay bendición en la obediencia, ¿verdad? El que me ama, mi palabra guardará. Si tú amas a Dios, tú tienes que guardar la palabra. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. En otra versión de la Biblia dice, es galardonador de los que le buscan. Te da un galardón, ¿verdad? La fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando tú andas en fe, confías y crees en la palabra de Dios, que es viva, eficaz. Dice Filipenses 4:12 al 13, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hermanos, estas palabras es aplicable al día de hoy. Yo creo que sí. Esta palabra es aplicable al día de hoy. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que saber vivir en abundancia y en escasez. Tenemos que vivir cuando hay mucho trabajo, cuando hay poco trabajo, cuando hay crisis económica, cuando hay crisis económicas. Tenemos que estar enseñados en todos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, hermanos, si nosotros obedecemos, si estamos en Cristo, si tenemos fe, el Señor se va a manifestar poderosamente en nuestra vida. Amén. Y cuando tú caminas en obediencia, cuando tú haces la voluntad de Dios, si te dice Dios, deja tu casa y tu parentelas, deja y vete para allá y confías en Él y lo haces confiando en Él, vas a empezar a experimentar el poder y la gracia del Señor, el poder y lo que está haciendo y la transformación que está haciendo el Señor en tu vida. Cuando aprendes a caminar en la voluntad de Dios, caminas en victoria. Caminas en victorias. Ella y su familia esperaron 7 años y fíjate tan tremenda milagro que pasó aquí, tan tremenda manifestación del poder de Dios. Dios tiene un plan precioso para cada uno de nosotros y fíjate lo que pasó del verso 3 al 6, dice en Segunda de Reyes 8 del 3 al 6. Cuando pasaron los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y fue a implorar al rey por su casa y por sus tierras. Estaban abandonadas y quizá en ese tiempo, bueno, los reinados, pues la tierra se daba a familias, se daba oye, el rey, pues tengo esta tierra, te la voy a dar para que la trabajes,
¿verdad? Y para que la trabajes y bueno, pues me vas a pagar impuestos y vas y así quitaba y daba las tierras, ¿verdad? Y en este caso, pues el rey, no sé qué pasó con sus tierras, no sé qué pasó con su casa, pero fue a pedirle ayuda al rey para recuperar sus tierras y su casa, ¿verdad? Dice el verso 4, el rey estaba hablando con Giezi, criado del varón de Dios, el mismo que había estado con Eliseo, el mismo que había estado ahí, también estaba en ese preciso instante que ella entró ahí en la cámara donde el rey recibía a la gente. Ahí estaba el siervo de Eliseo y estaba hablando con el rey. Dice, y estaba hablando con Giezi, el criado del varón de Dios, y le decía, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras Giezi le contaba al rey cómo había revivido a un muerto, llegó la mujer a cuyo hijo le había revivido para implorarla al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey y señor mío, esta es la mujer y este es el hijo al cual Eliseo revivió. El rey le preguntó a la mujer y ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, haz que le devuelvan todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó al país hasta ahora. Si tú eres obediente a la palabra de Dios, te alineas al plan de Dios, al propósito de Dios, y Dios te va a proteger, Dios te va a hacer que camines en victoria, Dios te va a hacer que camines en gloria, transformados para la gloria de Dios. Vas a caminar bajo la sombra del Omnipotente, bajo el abrigo del Altísimo, bajo la protección de Dios. Dios va a luchar tus batallas, Dios te va a sostener en el hueco de su mano, Dios va a estar contigo, no tienes por qué temer, no tienes por qué tener miedo. Dios está contigo. Cuando tú empiezas a caminar, vas siendo transformado, vas viviendo conforme a la voluntad de Dios. El Señor te va capacitando, el Señor va probando tu fe y va a fortalecer tu fe y va pudiendo tu fe hasta que no te falte cosa alguna. Y vas a estar enseñado en todo, en escasez, y por algún tiempo, por algunos años tienes que dejar ciertas cosas, tienes que dejarlas ahí, ir a otro lugar. Dios te va a devolver todo lo que es tuyo, Dios te va a restituir, Dios está contigo, Dios te va a levantar. Solamente tienes que creerle a Dios, confiar en Dios, confiar en que Él tiene cuidado de ti. Y así como esta mujer fue obediente, dejó todo y fue a donde le dijo el profeta, y el tiempo que le dijo, regresó, pidió audiencia con el rey. En ese instante estaban hablando de Eliseo y lo que había hecho con una mujer y con su hijo, y en ese preciso momento entró ella testificó al rey lo que había hecho Dios, ¿verdad? A través del profeta, la palabra que le había dado y cómo Dios había actuado y cómo Dios había tratado con ella. El rey se maravilló y dijo, esta mujer, denle en todo lo que es de ella y todo lo que ha dejado de producir, todo este tiempo que se fue y todo lo que debió haber producido, désenlo, que ella no pierda nada. Todo fue restituido. Hermanos, así es Dios. Así es Dios. Amén. Denme un amén, hermanos. Denme un amén. Ahí pónganle no los escucho, pero yo sé que están escuchando estas palabras de Dios. Romanos 8:37. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, ¿en qué etapa estás? ¿En cuál etapa estás? ¿Estás bien con el mundo? ¿Te has conformado con tu situación? ¿Verdad? Ya no estás pidiendo, no estás yendo por las promesas de Dios, estás diciendo todo está negativo, todo está mal. Bueno, pues
vivo en mi pueblo, como dijo, vivo entre mi pueblo, todo está bien, ¿verdad? A lo mejor estás bien económicamente, a lo mejor estás bien, pero hay situaciones en tu corazón que no le has dado a Dios, que no le has pedido que te resuelva. Simplemente Pablo también le pidió que le quitara un aguijón y Dios le dijo, no te lo voy a quitar. Entonces Pablo dejó de pedir, pero mientras no nos diga Dios otra cosa, nosotros tenemos que ir por esa situación, ir que quite lo que estorba, que esté estorbando para que llegue la bendición de Dios. Sí, también tenemos que confiar en Dios, también que tenemos que tocar puertas, también tenemos que ir y buscar la bendición de Dios. Y hay veces que Dios nos va a decir, deja esto, suelta esto, ¿verdad? Yo te voy a dar otra cosa. Por lo pronto aquí, ahorita, vete para allá. Y si tú eres obediente, luego Él te va a dar lo que te quitó, ¿verdad? Nuestra vida debe ser de confianza y de obediencia a Dios, ¿verdad? Esa es la fe, confiar en Dios, en lo que Él puede hacer en tu vida, en confiar en la palabra de Dios. Hermano, yo lo he visto mucho en muchas familias, en muchos amigos, he visto cómo y yo creo que tú también tienes algún testimonio de cómo Dios ha proveído, cómo Dios te ha dicho, te ha hablado a través de tu corazón, a través de la palabra de Dios, te ha hablado y te ha mostrado, ¿verdad? Cuando aprendes a caminar en la voluntad de Dios, Dios tiene cuidado de ti y caminas de victoria en victoria y de gloria en gloria. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Mateo 7:24, a cualquiera pues que me oyere estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Al que escucha y hace estas palabras. Hermanos, vuelvo a leer 2 Corintios 3:18, así empecé esta palabra. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Hermanos, espero que esta palabra haya sido sembrada en tu corazón, que la hayas guardado. Toma esta promesa de Dios, que si tú caminas en la voluntad de Dios, Dios te va transformando y vamos a pasar pruebas. Va a haber pruebas, siempre va a haber pruebas, pero de la mano de Dios vamos a poder soportar esas pruebas. Va a ser nuestro carácter creciendo y transformado a través de las pruebas. Gloria a Dios por eso. Nosotros le damos gloria a Dios. Sabemos que Él es hermoso, glorioso. Él tiene cuidado de nosotros. Él es poderoso. Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene un propósito para cada situación. Tenemos que ir al trono de gracia, buscar a Dios, tener esa comunión con Dios y el Señor nos va a ir guiando y el Señor nos va a ir transformando, ¿verdad? Quizás ahorita estás pasando por alguna situación que está complicada, está complicada toda la situación. Me llegan llamadas, oye, ora por mi hermano que está en el hospital, oye, ora por tal persona que está entubada, está la situación difícil. Sin embargo, nosotros sabemos que en Cristo tenemos la victoria, ¿verdad? Él venció a la muerte, ¿verdad? Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pablo él fue llevado hasta el tercer cielo y vio las maravillas que Dios tiene preparado para los que le aman. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que confiar en el Señor, tenemos que seguir adelante, tenemos que pedirle a Dios también que nos use para llevarle una palabra de bendición a alguien, para recordarle a alguien que Dios está con ellos y que Dios tiene algo bueno para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar para despedir este servicio. Este tiempo, vamos a orar para que el Señor se siga manifestando en nuestra vida, para que nos siga
creciendo nuestra fe, que siga moldeando nuestro carácter, que nos siga guiando, que nos siga ayudando a caminar en el Espíritu, a obedecerle y a obedecer su palabra, obedecer y vivir como Él quiere y como Él manda. Vamos a orar, inclina tu rostro. Padre Santo Todopoderoso, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Señor. Reconocemos que tú estás sobre todas las cosas, Señor. Reconocemos que tú eres poderoso, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber cuál es el plan y el propósito que tú tienes para cada situación. No queremos ir a ningún lugar que tú no vayas, Señor. Solamente queremos ir a algún lugar si tú vas con nosotros. Solamente iremos o haremos si tú estás con nosotros. Separados de ti, nada queremos hacer porque no podemos. Señor, necesitamos que tú nos reveles más y más de tu amor, de tu presencia, de tu voluntad, Señor. Queremos avanzar en este proceso de transformación, en este proceso, Señor. Queremos con paciencia correr la carrera hasta llegar a la meta, Señor. Gracias te damos por lo que has hecho en nuestra vida, por lo que estás haciendo en nuestra vida y por lo que harás, Señor. Nos tomamos de tus promesas, nos ponemos de tu palabra. Pon tu mano en tu corazón, hermano, levanta tu mano y di: Padre Santo Todopoderoso, ven y transforma mi vida, ven y transforma mi corazón, Señor. Ayúdame, Padre Santo, Señor, a verte a ti, Señor, y no ver la situación, sino ver, Padre Santo, poner los ojos en ti y no en el mundo, no en la situación. Nosotros confiamos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, transforma nuestro corazón, fortalécenos, Señor. Gracias te damos por lo que estás haciendo en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos, pues probablemente a lo mejor alguna persona que está viendo esta transmisión por primera vez y dice: yo quiero abrirle las puertas de mi corazón al Señor Jesús. Yo no he empezado a caminar con Él. Yo quiero ser transformado. Yo quiero andar en la gloria, en el Señor. Yo quiero ser también sal y luz de la tierra. Quiero conocer a Dios. A ti te digo que vamos a hacer una oración para que le abras la puerta. Si tú haces esta oración de corazón, si tú anhelas que el Padre y Jesús vengan a ti, ¿verdad? Y estén contigo, si tú deseas conocer al Señor, haz esta oración con toda la fe, con toda sinceridad. Haz esta oración: Señor Jesús, hoy abro las puertas de mi corazón y te entrego en mi vida. Te pido que perdones todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido que me ayudes a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, si tú has hecho esta oración por primera vez, comunícate con nosotros. Déjanos un mensaje ahí en el chat o en la área de mensajes y queremos orar por ti, queremos conocerte y síguete conectándote a los estudios de bíblicos los miércoles a las 8 de la noche y los viernes a las 8 en la oración y el discipulado a las 8:30. Vamos a ver el último estudio del nivel 1, hermanos. Ya terminamos el nivel 1 del discipulado de fundamentos de la fe. Hermanos, felicidades a los que se han estado conectando, felicidades a todos ustedes porque están creciendo en el conocimiento y la gracia de Dios se va a manifestar, se va a multiplicar y van a ver la mano de Dios poderosa en cada situación. Amén. Entonces, hermanos, nos seguimos conectando. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Hasta luego, hermanos. Bendiciones. Suerte que la vida
salvación, su misericordia nunca terminará. Nos basta que el cielo nos ancha que el mar. Adorar, adorar, adorar. Canta aleluya al Santo Cordero y demos gloria a su majestad. Brindemos honra al gran Dios eterno, sea exaltado por la eternidad. Es fuerte que la vida es su amor, más fuerte que la muerte, su salvación, su misericordia nunca terminará. Más basta que el cielo, más ancha que el mar. Adorar, adorar, adorar. Canta aleluya al Santo Cordero y demos gloria a su majestad. Brindemos honra al gran Dios eterno, sea exaltado por la eternidad. Canta aleluya al Santo Cordero y demos gloria a su majestad. Brindemos honra al gran Dios eterno, sea exaltado por la eternidad. Toda la gloria, toda la honra a su majestad. Toda la gloria, toda la honra a su majestad. Toda la gloria, toda la honra a su majestad. Toda la gloria, toda la honra a su majestad. Adorar, adorar, adorar y adorar, adorar. Aleluya al Santo Cordero y demos gloria a su majestad.
gloria, toda la honra, su majestad. Toda la gloria, toda la honra, su majestad. Toda